En unos minutos más, el gobernador Javier Corral va a dar una conferencia de prensa. Eh, por fin va a aparecer la versión oficial del gobierno de Chihuahua en el tercer día, en tercer día o el segundo día. Es el segundo día de la toma de casetas. De toma de casetas y de instalaciones de Pemex. Pero tercer realmente del problema, porque el 1 de enero, como entró el Tratado de Libre Comercio, como entró, bueno, como el ejército zapatista del subcomediante Marcos, así todo empieza un 1 de enero. Un 1 de enero. ¿Tú cómo la ves, Hernán? Sí. Perdón. Hernán. Sí. ¿Cómo la ves, pues, este inicio de año con las movilizaciones y esta no inesperada, me parece que estaba dentro de los pronósticos que hubiera un gran rechazo popular al incremento a la gasolina? Bueno, pues es una buena pregunta, y a pesar de que los años nuevos suelen ser temporadas en las cuales vemos hacia adelante, tenemos esperanza, en este año, no sé, en este inicio de año, en lo personal lo veo complejo, sobre todo por esto del gasolinazo. Incluso ya se veía venir, en mi opinión, porque en los días pasados, en los días posteriores a la víspera navideña, se vio como en diversos estados del país hubo carestía de combustible. Y yo pensaba, híjole, si la gasolina va a subir a partir de Año Nuevo. En todo el Bajío se dio un desabasto inexplicado. Sí. Y que a miles les impidió llegar a los 15 años de Rubí, ¿no? Sí. Así es. Sí, es que parece una cuestión de acaparamiento, ¿no? De los combustibles. Y así es, pienso que me parece algo un tanto complejo esto, porque como les decía, ya disparándose la gasolina, subiendo el precio de los combustibles, es como un efecto dominó, inmediatamente todo se incrementa. Y aunado a la próxima toma de posesión de Donald Trump el día 20 de este mes, lamentablemente sí veo complejo el panorama. Yo pienso, tal vez la probable salida que pudiera haber a este fenómeno de que ha habido como usted dice, doctor, de esta insurrección popular, esta inconformidad debido al gran gasolinazo que se dio por parte del gobierno federal a partir del día 1. La medida que se podría tomar, en mi opinión, para contrarrestar todo esto, sería que el gobierno diera marcha atrás, aunque hay muchas opiniones al respecto. Por ejemplo, Luis Froilán Castañeda dice el día de hoy en su columna que este gran gasolinazo se dio porque el gobierno no anda muy bien en las finanzas. O sea, como que hay toda una discusión detrás, vaya. Pero en términos generales sí veo complicada el arranque de este año, vaya. Mariela. Mira, hay a propósito del fenómeno que a mí me parece muy, muy complejo y me dio por como revisar los antecedentes inmediatos a esta crisis, y pues el que más tenemos próximo es la crisis del 94, el que tuvo el efecto tequila, ¿no? Sí. Entonces, en aquel momento, pues la crisis económica fue iniciada por igual la cuestión geopolítica era compleja, los mercados se devaluó el peso, pero aquí el gran elemento que está ausente, que en aquel momento ayudó al país a paliar la crisis y un poco medio salir avante, fue un paquete de emergencia que Estados Unidos ofreció. O sea, Bill Clinton le solicitó a su Congreso enviar un paquete económico, eso mantuvo la estabilidad del dólar, en fin, sí, puso el petróleo como garantía, el Fondo Monetario Internacional también le entró. Pero como decía ahorita Hernán, o sea, está Estados Unidos en este momento a punto de hacer un cambio de poderes. O sea, no hay, y por quien va a asumir el poder en Estados Unidos, obviamente no va a haber voluntad política de en este momento apoyar a México, aunque sea endeudándolo y empeñando ahora el petróleo, que ya no es un bien en fines prácticos de la nación. Ya ese es como el gran elemento ausente, y a mí me parece que es lo que en la mesa pone que el fenómeno sea aún más desesperanzador que lo que sucedió en el año 94 con el efecto tequila que le decía. Sí, Leonardo Mesa.
Sí, yo coincido con Perdón, antes, Leonardo, están aquí mandando José Aguirre, a quien le mandamos un abrazo, está mandando fotografías donde, pues, de todos los alimentos, los víveres que están recibiendo y que además están pidiendo para la toma de la caseta más bien de las instalaciones de Pemex en el sur de la ciudad, en la salida a Delicias, y que se están pidiendo, pues, que apoyen, no solamente con víveres, sino también con las expresiones al momento de pasar, que piten, que hagan alguna expresión. ¿Sabes que también estaba platicando con algunas de las personas que están ahí de manera física en el plantón, y dice que es importante hacer presencia? O sea, ahorita afortunadamente la solidaridad de mucha ciudadanía se ha manifestado. Digo, esto fue algo muy previsto, no fue algo muy consensuado. La ciudadanía se organizó de manera muy estratégica e inteligente, porque eso también es alentador, porque avisaron del paro y de las tomas con días antes para prevenir a la ciudadanía que por ejemplo, tenía necesidad de viajar, ¿no? Para que tomara sus previsiones. A ver, déjame vamos con Leonardo Mesa, Perdón. ¿no? Sí, yo coincidiendo con Mariela Castro en la ecuación de las finanzas públicas que están en jaque en este momento y que nos llevan a un momento a una nueva crisis. Es muy complicada de explicar. Todavía los analistas económicos no logran poner con claridad la variable de el aumento a la gasolina y la manera en la que encaja en todo un montaje complicado de entender, que tiene que ver mucho desde luego con la petrolización de la economía. Sí. Es muy claro que la coyuntura del 94 es diferente a la coyuntura actual. En aquel momento el petróleo fue un respaldo de la economía. En este momento la crisis es complicadísima en el entendido de que el petróleo, con la reforma energética, es un recurso prácticamente privatizado, al igual que el gas, enseguida la energía eléctrica. Junto con eso, lo que se atisba en los años por venir es también el agotamiento del petróleo como un recurso energético. Son una serie de condiciones que están por ahí flotantes, todavía no suficientemente clarificadas, pero lo que sí resulta claro en este momento es que la medida de ascender los precios de la gasolina en una emergencia del gobierno por tapar un hoyo de las finanzas públicas para poder mantener el presupuesto, dicen ellos, en ciertos sectores de programas sociales. Al momento mismo en que se aprueba el paquete económico del 2017, no vemos medidas alternas que en un momento determinado a la ciudadanía no sean convincentes en manejos de equilibrio del presupuesto, en donde veamos, por ejemplo, bajas de los salarios de los diputados, un manejo presupuestal mucho más cuidadoso en el gasto electoral para el Instituto Nacional Electoral, una serie de medidas que nosotros querríamos ver. Y nuevamente, el aumento a la gasolina le pega a las clases medias, le pega a las clases bajas. No vemos que tampoco se recurra a medidas impositivas para los grandes empresarios, a los magnates de los que se habla, que son los potentados de este país, y nuevamente la clase trabajadora, la clase media, que tuvo un momento de emergencia entre el 2000 2012 con un momento de cierto desarrollo del país. Es a lo que les toca pagar los platos rotos, y a la gente del campo sobre todo también. El doctor Limón, ¿qué balance hace sobre estas medidas? La revista Proceso titula que es una tragedia el asunto, y tragedia nacional, y llama. Pareciera que es exagerado, pero no, sí lo es. Desafortunadamente vimos desde la llegada y voy a hacer una historia rápida de cuando llega Enrique Peña Nieto, un 1 de enero, los primeros días de enero. Recuerdan aquel estallido de Pemex, ¿no? Que era, y decía uno, ¿cómo que estalló
una oficina en Pemex ahí, en el edificio más Sí, resguardado. la torre de Pemex. En la torre de Bueno, Pemex. pues ahí yo pienso... Que eso- quedó sin aclarar, ¿no? Eso, Fue uno de los grandes pendientes. lo más sorprendente fue que hizo presencia Enrique Peña Nieto esa misma tarde a las 4. Ajá. Yo no sé quién se le ocurre, lo dije aquí, lo comentamos, Sí. que pues, si no se saben de quién se procede el agravio, ¿cómo arriesgas Al presidente. al presidente, ¿no? Desde ahí era sospechosismo, y hay mucho sospechosismo en todo este manejo. Más viene después cuando en el 2013, o sea, ese mismo año, México estaba rankeado por la revista Forbes, aquí lo tengo, como un país que era capaz de generar 2.936.000 millones de barriles diarios. Ajá. Estaba por arriba de Kuwait, de Brasil, de Nigeria, de Venezuela, por la crisis que ya tenía Venezuela con la muerte de Hugo Chávez, por todo ese esquema que han traído. Bueno, eso le lleva 18 meses a Emilio Lozoya Austin. Austin. Qué paradójico apellido, ¿no? Sí. Porque resulta que los tejanos son los dueños del petróleo Sí. mexicano. Sí. Y como decía la figura, esa metáfora que hace muy bien Andrés Manuel López Obrador, es quién es dueño del árbol de las naranjas y manda que las expriman y le vendan el jugo, ¿no? Ajá. Pues es que ahí está el punto. Con Carlos Salinas de Gortari y George Bush detrás de él, ¿quién era el hombre que aplaudía desaforadamente cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República? Se llamaba, en aquella farsa que hicieron de que iba viajando por la calle y de repente apareció por la puerta trasera, ¿no? Sí. O sea, tenemos que hacer todo ese análisis para ver qué está pasando. Estamos ante una lucha que se da en las casetas, sí, pero se da contra la geopolítica internacional, contra los que necesitan el petróleo de México para tirar los precios, meter a Rusia, meter a Venezuela en una crisis y entonces jugar con los dados guardados y cargados del petróleo mexicano que ya está en sus manos. Dice el señor Pedro Chávez que necesita viajar a Madera y pregunta que si hay salidas de camiones a Madera. A ver si alguno de nuestros radioescuchas, si alguien de los que están en el plantón nos informan. Sé que sí está detenido los camiones ahí en el Pistolas Meneses, están precisamente... Y de Juárez para acá también no hay corridas. Desde el mediodía estuvieron están detenidos. varados. Tengo entendido que hay negociaciones entre las organizaciones que tienen militantes ahí. Javier Arvizo nos informa que no hay salidas de camiones foráneos y que están planteando, pues fruto de las discusiones el día de hoy en distintas casetas, si permiten poco a poco empezar a dejar fluir al transporte de carga, porque me imagino que alguno debe... Son perecederos. Tiene entonces, que haber esa consideración. Entonces, Mariela, es una gran discusión, propósito, pero, ya sé lo que tú quieras abordar, es el enfoque que quieras abordar, pero hay una gran discusión de la sociedad, de que y que la sintetizo así, pero está bien que se manifiesten, pero que no afecten a los otros, y ahorita Enrique Hernández nos manda un mensaje, dice que en las tomas de las instalaciones de Pemex, dice que ahí llegan familias enteras, y que se nota la irritación social, y que a la consigna de no al gasolinazo se ha agregado la de fuera Peña. Es que es un todo, ¿no? Es un conjunto de cosas. Mira, a mí me parece, ya habíamos todo el año pasado, fue como una constante manifestación por diversas causas, ¿no? O sea, que si las mujeres, que si la causa magisterial, o sea, hubo una permanente manifestación. O sea, el 2016 me parece que fue un año de insurrección en diversos sentidos. Pero en esta ocasión, pocas voces se han manifestado en el sentido en el que el año anterior mucha gente lo hizo, es decir, denostando a las personas que protestan, ¿no? La criminalización, la criminalización viene por parte del Estado, pero hay una gran legitimación de parte de las personas que se sienten incomodadas por la manifestación en sí. A mí me parece que han sido pocas las voces hasta este momento. Sí. No sé si con la escasez que se prevé de la gasolina, porque obviamente está tomado Pemex, va a haber escasez de gasolina, no sé si vaya aumentando, es muy probable que aumente la irritabilidad de las personas.
Pero aquí el asunto es que ya en la consecución de los objetivos de acuerdo a las tomas, porque ahorita está paralizado el Estado, ¿no? Y es como lo señalabas al principio. O sea, los beneficios los va a ver toda la ciudadanía en general. O sea, hay gente que verdaderamente está aplaudiendo más que nunca que se estén tomando acciones. Porque en ese